a nuestra clase y vamos a enfrentar ya capítulo 3. Capítulo 3, como muy bien dice la presentación, que hace que una iglesia sea una iglesia. Así titula el pastor este capítulo. Y bueno, es una pregunta bastante interesante y, y que definitivamente un creyente debiese poder responder. Así que probablemente vamos a ver cosas que algunos han escuchado antes, que han visto antes, y otras quizás nunca han visto, pero es bueno, en este sentido, es bien elemental lo que vamos a compartir hoy, pero es, por decirlo así, irrenunciable que nosotros tengamos los conceptos claros de lo que vamos a hablar en esta noche y que como iglesia local tengamos, yo coincido plenamente, tal vez al final lo más, o sea, no es que no coincida, pero podría tener una visión un poquito diferente a la del pastor, pero coincido plenamente en todo lo que se dice en este capítulo. Entonces eso es lo que vamos a ver. La semana pasada, no sé si ustedes recuerdan, eh, vimos los conceptos de la Iglesia Universal y de cómo a través del bautismo en el Espíritu nosotros somos partícipes, ¿cierto? Somos hechos parte de la Iglesia Universal de Cristo. Ahora, esa realidad debe hacerse visible en nuestra participación como iglesia local, ¿amén? En la iglesia local. Y bueno, es básicamente un sumario de lo que veíamos la semana pasada. Ahora, partiendo con algunas preguntas interesantes, ¿cierto? En Mateo 18:20 dice, donde están dos o tres congregados en su nombre, Él estará en medio de ellos. Ahí está, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el texto inicial. Y es muy probable, hermanos, que muchos de nosotros, muchos de ustedes, puedan tener una interpretación incorrecta de ese texto. Pues porque si nosotros entendemos ese texto como una verdad absoluta y desconectada de lo que dice el resto del texto, entonces podríamos decir que donde hay dos o tres, allí se constituye la iglesia. Pero no es lo que el texto quiere enseñarnos y un poquito más adelante vamos a abordarlo con mayor profundidad. Preguntas interesantes que plantea el pastor aquí al inicio. ¿Hay alguna diferencia entre un grupo de cristianos que se reúnen de manera informal a estudiar juntos la escritura, sin ningún tipo de compromiso vinculante entre ellos y la iglesia local? ¿Qué piensan ustedes? No es para que me respondan, pero para que lo vayan un poco pensando. ¿Qué hace que una iglesia sea iglesia? Entonces, vamos a partir diciendo que no es una iglesia. Y vamos a decir eh, tres cosas que no es la iglesia. Tres cosas que no es la iglesia. Primero, algo muy básico, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio. Recuerdo que había una antigua canción de un grupo a capela que decían algo así como, a la iglesia vamos a ir. La terminología que no está bien. Y esa canción estaba correcta, porque nosotros no vamos a la iglesia. Más bien nosotros somos la iglesia. Y es allí cierto que tal vez lo más correcto es hablar de que vamos al templo. Nosotros vamos a la sede, ni siquiera vamos al templo, somos un poco particulares. Pero definitivamente la iglesia, ¿cierto? La iglesia no es el edificio. Yo creo que es bueno que repasar esto y que usted también lo entienda. Ahora, en el vocabulario, digamos, cotidiano, nosotros decimos, vamos a la iglesia, pero tenemos que entender que más bien somos nosotros la iglesia. ¿Y, ¿y qué dice la Biblia en este sentido? Primera de Corintios 3, 16, 17. Dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahí está muy claro, ¿cierto? Nosotros somos el templo y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Nosotros somos el templo que se congrega en un edificio el día domingo en la mañana. Y cuando termina el servicio, ¿cierto? Cada uno regresa a su casa
en ese momento la iglesia sigue siendo iglesia, ¿sí? La iglesia no deja de existir en ese momento. Eso es también importante destacarlo. Eso como primera cosa que la iglesia no es. La iglesia no es un edificio. Segundo, la iglesia no son el conjunto de actividades religiosas que nosotros llevamos a cabo cuando nos juntamos el día domingo. La iglesia no viene, esto puede ser jocoso, pero la iglesia no viene a existencia a las 11 de la mañana el día domingo, en los cánticos, en la palabra, en la comunión, y luego desaparece a las 12:15. Eso no es así, ¿cierto? Seguimos siendo miembros. Y esto es un concepto que tenemos que ir imprimiendo, pedirle al Señor que lo vaya imprimiendo en nosotros. No solo somos, no solo asistimos a una iglesia, nosotros tenemos que ser miembros de una iglesia. Y ese es un concepto bíblico, como hablábamos la semana pasada, no encontramos, ¿cierto?, la palabra membresía literal en la Escritura, pero encontramos muchos alcances implícitos que definitivamente la iglesia del Nuevo Testamento eran personas que se conocían, que tenían comunión entre ellos, que se cuidaban, que se amonestaban, que se exhortaban, no eran desconocidos, ¿ok? Y me parece que la semana anterior yo les estaba comentando algo y después no terminé, eh, porque hace muchos años yo conversaba con un amigo y él me daba como ejemplo mega iglesias de acá de Chile. Hablo de iglesias que van entre 5.000 y 3.000 personas. Y bueno, allí, estoy hablando de hace unos 5 años, 6 años atrás, no, yo no discutí con esta persona ni nada, pero yo le decía que en un escenario como ese, donde solo se mide el número de personas que van, llega a ser irrelevante este concepto que estamos hablando de miembros, porque finalmente nadie se llega a conocer, o son muy pocos los que se llegan a conocer ahí en ese contexto. Por lo tanto, la realidad de la iglesia que nos muestra el Nuevo Testamento es una realidad que va más allá del conjunto de actividades que realizamos el día domingo por la mañana, sino que es vinculante, nos compromete los unos con los otros, más allá de las horas que estemos en el templo. Aquí, bueno, hay un ejemplo en 1 Corintios 15:9. No sé si lo tiene Joseli o no, y si no, lo leo yo acá porque es cortito. Si no está, no importa. Aquí lo tengo igual. Dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Eso es lo que queremos subrayar. El apóstol Pablo dice que persiguió a la iglesia de Dios. Ahora, eso no significa que el apóstol Pablo se levantaba los días domingo a perseguir a la iglesia, ¿cierto? Él lo hacía, era una tarea constante, podríamos decir 24/7, los 7 días de la semana, el hombre estaba comprometido con perseguir a la iglesia. Entonces eso rescata de forma implícita que la iglesia definitivamente no es solamente las actividades que realizamos nosotros. Otra noción equivocada es que la iglesia son los líderes, y esto yo creo que está muy arraigado. O sea, acá en Chile por lo menos, usted conoce, bueno, voy a no sé si nombrar pastores o no, pero la iglesia del pastor tanto, la iglesia del pastor tanto, y así conocemos la iglesia, más que por a veces la denominación. Se conocen las iglesias más por los líderes. Y bueno, creo que incluso entre ambientes, ¿cierto?, más saludables, más bíblicos, se puede dar esto también. Uno habla de la iglesia del pastor Sugel, de la iglesia del pastor Miguel Núñez, de la iglesia de MacArthur, pero es importante que nosotros entendamos la distinción en el sentido de que cuando hablamos de iglesia, no nos estamos refiriendo al pastor, o más bien a los pastores, a los diáconos y al liderazgo que dirigen esa iglesia. Eso es importante que nosotros lo podamos saber. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros, amados hermanos. No únicamente los líderes que al final del día, quienes estamos liderando, ejercemos un rol, un don que Dios nos ha dado, que en ninguna medida viene a ser más importante que el que puedes asumir tú, en otro rol distinto del de la enseñanza, por ejemplo. El don de servicio, de misericordia,
y otros que existen en la Escritura. Entonces no se encasilla, por decirlo así, el, el asunto de la iglesia a un grupo de personas en particular que ejerce el liderazgo. Romanos 15:14, ¿qué nos dice? Romanos 15:14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Ahí está, ¿cierto? Amonestarse los unos a los otros. El texto no nos dice que los pastores van a amonestar. Eso es una tarea de la iglesia como tal, amonestarse los unos a los otros. Es decir, no espere que solamente, en este caso yo, que estoy ejerciendo mi labor y mi llamado como pastor, sea el único que tenga el derecho, por así decirlo, de amonestarlo, de exhortarlo, de corregirlo, sino que también la iglesia. Pero como yo he mencionado en otras oportunidades, definitivamente para que eso ocurra, nosotros tenemos que conocernos, hermano. Y si no nos conocemos, es muy difícil que eso llegue a suceder. Yo no voy a conocer tus debilidades, tú no vas a conocer las mías, y eso va a ir en desmedro del crecimiento y de la madurez de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 15. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen o amonestan. Y que los que tengan en muy alta estima, y que los tengan en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. ¿Se da cuenta el texto? Ahí nosotros podemos decir que el texto está hablando en el comienzo de los pastores. Ellos son los que dirigen, los que instruyen, pero luego se expanden las relaciones, vivid en paz los unos con los otros, ¿cierto? Y exhortando, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados. La labor va más allá del pastor. Efesios 4, 11 y 12. 4:11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa idea para nuestro tema es importante, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ok? Guárdela ahí, grábela ahí. Finalmente, Efesios 4, 15, 16. Más bien, al hablar de la verdad con amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Qué importante, ¿eh? Qué importante cómo la Biblia nos va corrigiendo. Una iglesia en el diseño de Dios no es tanto una iglesia que exalta el nombre de un hombre en particular, sino más bien lo que produce el crecimiento es que cada miembro, como muy bien dice el texto, haga lo que tiene que hacer. No solamente el pastor, no solamente el diácono, sino que cada miembro haga lo que tiene que hacer. Y bueno, aquí hay algo que quiero destacarles. La función principal de los pastores, indica Pablo en Efesios 4, 11 y 12, es equipar a los creyentes para que ellos puedan hacer la obra del ministerio más eficazmente. Y obviamente eso se hace a través de la enseñanza correcta, bíblica, de la Escritura. Aquí hay algo que, hermanos, me voy a permitir leer literalmente porque me parece que se lo había oído el pastor Sugel, pero leerlo es más, enseña mucho. Así que voy a permitir leer esto que está en la página 51 del libro para que nos hagamos cierta... Ah, no, perdón, parece que me estoy adelantando. Ah, no, sí está bien. Página 51. Aquí va. Dice, ¿qué pasaría si al llegar a tu iglesia este próximo domingo te encuentras con la sorpresa de que el pastor al que le tocaba predicar decidió no congregarse ese día, sino que prefirió quedarse en su casa?
No fue por ninguna razón de peso, simplemente no quiso asistir a la reunión de la iglesia. ¿Cuál sería tu reacción? Supongo que lo verías como algo escandaloso, y realmente lo es. Pero aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Y si fuera un miembro común y corriente de la iglesia el que decidiera no congregarse porque prefirió quedarse en casa? ¿Lo verías igualmente de escandaloso? Sospechoso que muchos no perciben como una falta grave que un miembro decida dejar de congregarse un domingo en la iglesia. Y la razón es que no acabamos de entender que ningún miembro de la iglesia es más miembro que otro. ¿Escucho muy bien? Ningún miembro de la iglesia es más miembro que otro. Yo no soy más miembro que usted. La misma responsabilidad que tiene el pastor de prepararse bien para predicar es la que tienen los miembros de su iglesia para prepararse bien para ir a escuchar. La boca necesita oídos que la escuchen, así como se necesitan manos y pies que pongan por obra lo que se predica cada domingo. De lo contrario, el cuerpo no funciona como un cuerpo. Interesante ilustración, ¿no? Aquí un sumario de estos 3 puntos que no es la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es el conjunto de actividades que realizamos en un horario determinado los días domingos, ni tampoco la iglesia son los líderes. Ahora vamos a resolver la incógnita, queridos hermanos. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La palabra eclesía, una palabra griega, que significa literalmente los que han sido llamados afuera o convocados afuera. Esta palabra surge en un contexto particular, ¿cierto? Incluso previo a la iglesia, donde se convocaban los grupos de personas de determinado lugar con un propósito para dirimir ciertas decisiones y tenían autoridad. Entonces de ahí se desprende un poco, pero al venir al Nuevo Testamento, este término se hace más particular aún, y escuche una definición, dice, se refiere a la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios por medio del Evangelio, fuera del mundo y del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. ¿Escuchó bien? ¿Qué es la iglesia de Cristo? Es la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios por medio del Evangelio, fuera del mundo y del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. Cuando pensamos en la realidad de las iglesias, eh, las cuales varias recibieron cartas, hay cartas muy específicas, y eso uno lo puede ver porque, por ejemplo, en Corintios, Romanos, Pablo escribe a veces cosas bastante específicas, sobre todo en el caso de Corintios, ¿cierto? Cuestiones que estaban sucediendo allí, que el apóstol Pablo está corrigiendo, y es evidente, hermano, que esa, esa, ese abordaje de asuntos específicos estaban respondiendo primero a personas que el apóstol conocía, que eran parte de la iglesia. No eran personas que iban y venían. Era un grupo conocido de personas. De otro modo, sería imposible que el apóstol Pablo hubiese podido corregir si eran desconocidos, si era gente que iba y venía, si era gente que asistía y de repente no. Imposible. Entonces, la realidad más clara es que las propias cartas están siendo dirigidas a grupos específicos de creyentes, grupos que se conocían, grupos que se reunían y grupos que practicaban y que tenían ciertas características que vamos a estar viendo en el desarrollo de lo que nos queda de este tema. John Piper tiene una definición y se las leo literal. Dice: la iglesia es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor bajo la guía de líderes debidamente constituidos. ¿Escuchó bien? Aquí hay elementos que son esenciales para la iglesia, ¿cierto? Un grupo de creyentes bautizados que, como decíamos la semana pasada, veníamos a ser parte de la Iglesia Universal mediante el bautismo del Espíritu. Ese concepto del bautismo del Espíritu, por favor, téngalo muy claro, a lo que nos referíamos la semana anterior.
hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, por lo tanto hemos sido insertados al cuerpo de Cristo, ¿sí? En ese bautismo, pero ahora se hace visible, ¿cierto? A través de este bautismo de agua, ahora somos parte también de una iglesia local, de un cuerpo local. Y esto lo vemos muy claro en Mateo 28, 18 al 20. Este es nuestro sustento bíblico para esto. ¿Podemos leerlo, Joseli? Aquí viene. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan los discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está, ¿no? Como el Señor en esta comisión, en esta gran tarea que le dio a la iglesia, está expresamente el tema del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y estas palabras, ¿cierto? A veces cometemos nosotros el error de hacer de la gran comisión un fin por sí mismo, pero esta tarea que tenemos de ir a proclamar el Evangelio se encuentra también en un contexto, y antes el Señor había dicho en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. El Señor va a edificar iglesia, y el medio para que esas personas sean llamadas es la gran comisión, que debe estar protagonizada también por nosotros, por los creyentes, por la iglesia de Cristo. Y cuando somos bautizados en agua, ahora estamos hablando de este bautismo en agua, venimos a ser parte, ¿cierto?, de una comunidad cristiana. Por lo tanto, ahí usted tiene algo también irrenunciable en algún sentido, ¿cierto? La práctica del bautismo no es algo que nosotros pudiésemos dejar de hacer. Esto es bastante llamativo. Yo crecí en una iglesia donde no se bautizaba. No sé si ahora esa realidad habrá cambiado, pero una iglesia tal vez la más grande de Chile no tenían la práctica del bautismo, hermano. Y eso es no obedecer a algo que es absolutamente expreso en la Escritura, que el hecho de bautizarse no es, bueno, es que sí, no, o sea, no hay punto de discusión. El creyente que ha nacido de nuevo, que ha experimentado el bautismo del Espíritu, el paso próximo, indiscutible, es que ese creyente debe bautizarse también en aguas, ¿sí? Y luego, ¿cierto?, ser parte de una iglesia local, de una iglesia local. Am, y cuando usted lee Hechos, ¿cierto?, que se da cuenta de esto. Los creyentes eran bautizados, perdón, creían y posteriormente eran bautizados. Entonces era el patrón en Hechos. Usted lee cuando se convertían las personas, se convertían y eran bautizadas. Era algo que la iglesia, de hecho, entendió como algo inalienable. No sé si usted entiende el término. Los metales son, cuando se juntan dos metales, se transforman en algo inalienable, es decir, que no se pueden despegar más. En la conversión y el bautismo es así. Nosotros, producto, yo creo, de la sociedad en la que vivimos hoy, que bueno, muchas veces en nuestras iglesias no tenemos bautisterios, y se ha hecho está también muy en nuestra cabeza esto de que para el bautismo tenemos que ir cuando llega el verano, ir a un lugar, pero sería muy lindo si Dios el día de mañana nos permite estar en un lugar que nosotros ahí mismo, a lo mejor no vamos a tener una instalación, pero sí podemos tener quizás perfectamente una piscina de estas pequeñas, piscinas plásticas donde se pueda realizar un bautismo, ¿por qué no? Y así no hay que posponerlo, digamos, prácticamente a veces a 1 o 2 años, sino que es una práctica que debe ser más habitual cuando están las evidencias de una conversión, por lo menos a nuestros ojos, ¿sí? Por lo menos cuando nosotros vemos, sí, lo que nosotros podemos estimar respecto a una conversión, y luego esa misma persona asiente, el paso próximo debiese ser el bautismo. En segundo lugar, vemos que la definición de iglesia es que son creyentes bautizados que se han comprometido a cuidarse unos a otros. Y en la membresía, recuerden, tenemos que pasar de ser asistentes o parte, ¿cómo decirlo?
no se me viene la palabra en este momento. Pero digámoslo así, tenemos que dejar de ser asistentes a una congregación, de sentirnos solo parte de una congregación, para empezar a hablar de ser miembros de la congregación. Los miembros de la congregación son creyentes bautizados que se cuidan unos a otros, que se cuidan unos a otros. Y aquí hay algo que también la misma Gran Comisión nos dice. Dice enseñarles a guardar todo lo que el Señor nos había mandado. ¿Cómo nosotros podemos enseñarnos a guardar su palabra? Necesitamos otra vez relacionarnos, necesitamos que nuestras coyunturas, como dice el texto, ¿cierto?, se fortalezcan, y eso va a permitir crecimiento, desarrollo, y esto es muy necesario. Aquí hay un cúmulo de textos, hermanos, que yo le pedí a José que él me preguntó si los poníamos o no. Yo le dije sí, ponlos, porque estos textos son importantes para lo que estamos hablando. No podríamos no decirlo. Y note usted, mientras José los lee, vaya viendo el patrón de esos textos, por favor. Leámoslo, José. Dicen, ámense entrañablemente unos a otros, vivan en paz unos con otros, prefiéranse unos a otros, edifíquense unos a otros, acéptense unos a otros, amonéstense unos a otros, preocúpense unos por otros, sírvanse unos a otros, sopórtense con paciencia los unos a los otros, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense unos a otros, canten unos a otros, anímense unos a otros, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros, hospédense unos a otros y salúdense unos a otros. ¿Se da cuenta el patrón? ¿Se da cuenta el patrón? Se repite siempre unos a otros, pero con distintos verbos, con diferentes acciones, pero siempre es unos a otros. Por eso, iglesia, nosotros ah, tenemos que pedirle al Señor imprima esto en nuestros corazones. Este sentir, el sentir del Espíritu de Dios en su palabra, que no es un sentir de una estructura piramidal, donde el pastor es el que está ahí arriba y él es prácticamente Dios y él. No, esto es la realidad de la iglesia, ¿sí? Es una realidad orgánica, ¿sí? Orgánica en un sentido espiritual, eh, bien entendido, digamos. También yo escuchaba la palabra orgánica a veces con un sentido místico, no, pero orgánica en el sentido de que está sucediendo esto, está sucediendo los unos a los otros. Se aman, se soportan, se cuidan, se hospedan, se saludan, y todo lo que los diferentes textos en diferentes cartas de la Escritura nos están enseñando. Así que me pareció interesante y creo que no hay argumento contrario para toda esa evidencia bíblica que nosotros acabamos de leer. Dice acá, si sacamos este texto, bueno, acá vamos a volver a Mateo 18:20, y yo no sé si algunos de ustedes aún tienen un entendimiento equivocado respecto a esto, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Si lo sacamos del contexto, nos da la impresión de que donde se reúna un grupo de cristianos a estudiar la Biblia y a orar, ahí empezó la iglesia de Cristo. Pero hay una gran diferencia, ¿cierto? Escuchaba camino al trabajo hoy día en el auto una canción, creo que es de un cantante bien conocido, yo no lo conozco, pero hablaba de la iglesia una canción que habla de la iglesia, pero yo escuché la canción y bueno, la canción decía más o menos que la iglesia de, no sé, pongámosle José, está en una plaza, no tiene estructura, no tiene banca, pero José es feliz y José le predica a los indigentes, decía el texto, y está muy bien, me parece, probablemente ese autor sacó la canción de alguna experiencia que él conoció, me parece que incluso lo situaba en Colombia, en alguna ciudad de Colombia, en Medellín parece que fue. Y bueno, yo escuchaba la canción y hay algo que pasa, que uno empieza a hacerle exégesis a todo lo que escucha, hermano, es inevitable, inevitable. Entonces, claro, está hablando de una realidad, de gente que se junta, pero eso no es iglesia.
una persona que le canta a otras personas y que les quiere manifestar el mensaje, eso no es iglesia. La iglesia tiene ciertas particularidades bíblicas eh, que no son negociables, que no son negociables. Podemos tener buena onda, podemos juntarnos, podemos, como decía acá, compartir, juntarnos los sábados, estudiar, orar los unos por los otros, pero la iglesia tiene particularidades que se tornan irrenunciables, irreemplazables, y de las cuales si no están patentes, si no están presentes, no somos iglesia, no somos iglesia. Así que es importante, queridos hermanos, este tema y que lleguemos a un punto en el cual nosotros todos, los que hoy día estamos participando, y espero en Dios, usted el día de mañana, cuando empecemos a tomar forma de esto, también no solo quiera ser parte, sino que quiera ser miembro de la iglesia. Ese es un poco el objetivo que están siguiendo estos estudios en particular. Bueno, volviendo al texto de Mateo 18, tiene todo un contexto. No sé si lo tiene José, bueno, ya lo habíamos leído, ¿no? Pero para no extenderme demasiado, el contexto es, hermanos, el contexto de la disciplina en la iglesia. Eh, Me acuerdo cuando yo me tocaba disciplinar a alguien en otros tiempos, lo que yo hacía era, generalmente eran músicos, gente que participaba conmigo en esa área, entonces lo bajábamos unos meses de la tarima, y esa era la disciplina, dependiendo, ¿cierto?, de la gravedad del pecado que se haya cometido. Y se espera, ¿cierto?, un cierto grado de arrepentimiento de esa persona, frutos de cambio, etcétera. Y eso era lo que uno entendía por disciplina. Pero aquí en este texto, y de nuevo estoy casi seguro que el pastor lo va a abordar con mayor detenimiento, en Mateo 18 no se está afirmando que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, se hizo la iglesia. El texto lo que está diciendo allí, que donde hay dos o tres congregados en el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio, como testigo de que se está ejerciendo disciplina a una persona que está en un pecado eh, del cual no se quiere arrepentir. Por lo tanto, esa persona llega al punto que es, discúlpeme el término si alguien se ofende, pero es excomulgada de la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque está en el último punto de la disciplina y no quiso arrepentirse. No quiso arrepentirse, por lo tanto da cuenta de que es muy probable que nunca se haya convertido verdaderamente. Era probablemente un cristiano nominal. Porque un verdadero cristiano, hermano, se va a arrepentir. En primera, en segunda, en tercera instancia, o quizás en la última instancia, pero se va a arrepentir. Pero una persona que persiste en pecar, definitivamente da cuenta de que su conversión no fue real. En ese sentido, la iglesia local debemos preservar la gloria del Señor en el sentido de que somos representantes del Señor, somos el cuerpo de Cristo, y debemos a esta persona entonces desconocerla como miembro de la iglesia. Como les digo, yo creo que esto lo vamos a enfrentar en otro capítulo, asumo, y si no, yo voy a tomarme la licencia de explicarlo más puntualmente. No significa esto, hermano, que usted no va a saludar a esa persona, no, siempre es en amor, y en última instancia, incluso la disciplina busca que la persona se acerque al Señor, que le reconozca verdaderamente, porque dice el texto al final, téngalo por gentil y publicano. Quién es un gentil y publicano en el contexto bíblico? Alguien que no conoce el Evangelio. O sea, esa persona que no quiso arrepentirse, ¿qué tenemos que hacerle? Predicarle el Evangelio, predicarle el Evangelio. Pero definitivamente no puede ser considerado como miembro de la iglesia. Y ese es el punto de la disciplina del Señor. Entonces, aplicación práctica. Cuando usted ore, yo le pido orar, estemos en un contexto, no ores, no diga, Señor, tú dijiste donde hay dos o tres congregados en mi nombre, no lo diga. Como dicen por ahí, usted no lo diga, porque el texto lo que quiere decir es esto que estamos hablando ahora, en el sentido de que cuando nosotros hacemos disciplina eclesiástica en los términos que Dios nos indica en su palabra, Dios está perfectamente de acuerdo con eso. En ese sentido, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, Él está en medio de esa decisión, avalando la decisión de la iglesia. Pero no quiere decir que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, el Señor está. O sea, está en términos de ser iglesia. Ese es el contraste que estamos estableciendo hoy. Bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o no? Sí, ¿y de tiempo? Bien. ¿Están bien allí todos oyendo? ¿Nadie se está durmiendo? ¿Felipe? ¿Está bien, hermano? Sí.
¿Estamos bien? Alejandro, bien. Hermana Ana, Isaías, todos los que tienen cámara. Al resto no los vamos a nombrar. No, mira, ahí mira, Álvaro puso su cámara, veo la mano de Oliver. Ahí también. Damar, la hermana Damar y Belén pusieron un dedito para arriba. Y bueno, el resto no sabemos si están durmiendo o no, pero igual vaya en este punto, ¿cierto? Para que se motiven y puedan estar atendiendo. Bien, sigamos, sigamos. Em, bueno, ya aclaramos eso de 2 o 3 congregados en mi nombre. Y, y ahora luego, ¿cierto? Vamos al otro punto, un sumario, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos visto hasta aquí? Que la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados comprometidos a cuidarse unos a otros, pero ahora debemos añadir en tercer lugar que estos creyentes se reúnen regularmente el día del Señor, tal como lo indica Pablo en 1 Corintios 18, 11, 18. ¿Lo tenemos, José? Lo tenemos. Dice, pues, Vamos. en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay división entre ustedes, y en parte lo creo. Ahí está. Pablo está diciendo, bueno, lo que él está diciendo, el tema de interés para nosotros es cuando se reúnen como iglesia. ¿Sí? Ahí está hablando, digamos, de esta congregación que hacemos nosotros también los domingos. Yo les decía la semana pasada que tenemos que nosotros ir haciendo cierta evaluación, cómo vamos, ¿cierto? ¿Somos un grupo de creyentes bautizados? Sí, me parece que la mayoría de los que estamos compartiendo acá lo estamos. Estamos comprometidos a cuidarnos unos a otros. Pienso que hemos avanzado en ese sentido y hemos entendido que también no es algo negociable o alternativo. Tenemos que cuidarnos unos a otros y esta no es labor exclusiva del liderazgo, sino que es una tarea que se mueve en todas las direcciones. Incluso usted tiene eh, la responsabilidad de cuidarme a mí, ¿sí? Incluso la iglesia tiene esa responsabilidad y viceversa también, por supuesto. Y lo tercero, se reúne regularmente en el Día del Señor, claro, claro, por gracia del Señor hemos estado reuniéndonos en los días domingos desde que se puede e incluso cuando en medio de la pandemia se levantaron las restricciones fuimos a la rotonda, en ese tiempo alcanzamos a estar un mes en la rotonda, después hicimos un par de reuniones, después se cerró de nuevo, no se podía, y cuando se pudo nos hemos reunido los domingos, incluso cuando hemos tenido problemas para usar la sede en tiempos de verano, ¿qué hemos hecho? Hemos ido de nuevo al parque y hemos hecho nuestra reunión en ese lugar, dando cuenta de esta realidad, ¿cierto? Y también en una aplicación muy, muy actual. La iglesia no es virtual, la iglesia es presencial. La iglesia es presencial y debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para participar de la iglesia cada domingo y no tenerlo como una alternativa más entre muchas, sino que verlo, bueno, aquí puedo utilizar la palabra obligación, eh, pero también es el beneficio que representa para nosotros el participar, hermanos. Y eso también es importante. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Ahí está, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando unos a otros, otra vez, como sabiendo, ¿cierto? Mucho más al ver que el día se acerca. Una nota interesante acá del autor. Las iglesias no son un conjunto de supermercados en una ciudad, que los consumidores pueden usar a conveniencia. En una compran los vegetales, en otra la carne, y en otros los materiales para la limpieza y así sucesivamente. La exhortación del autor de la carta a los hebreos supone la existencia de una iglesia local, ¿sí? Y esto se confirma luego en Hebreos 13, 17, 24. ¿Lo leemos? Hebreos 13 y 17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no sería provechoso para ustedes. Y el 24, saluden a todos sus pastores y a todos los santos, los de Italia los saludan. Ahí está, ¿no? De forma muy, muy clara.
si el autor de la carta a los hebreos está llamando a sus destinatarios a sujetarse a los pastores, es claro que allí había una comunidad de creyentes específicas que se conocían a su liderazgo, por lo tanto están recibiendo esta indicación apostólica de sujetarse a la autoridad. Una pregunta, ¿y para qué nos congregamos, cierto? El día domingo, para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo. ¿Cuáles son esas ordenanzas? Ya hablamos un poco de una, el bautismo, y la segunda ordenanza que nosotros como iglesia evangélica protestante afirmamos es la cena del Señor, que eh, son ordenanzas, digamos, de carácter indiscutible. ¿Sí? Más simple que ese concepto es un grupo de creyentes bautizados que se reúnen regularmente a celebrar el Evangelio. Eh, un punto muy importante es que nos congregamos para ser exhortados por la palabra predicada, ¿sí? Pero esa predicación no es otra cosa que la proclamación del Evangelio. Y cuando adoramos, también hemos experimentado cambios en ese sentido. También debemos procurar que todo lo que cantamos, ¿sí?, sea un reflejo de esa misma palabra. Es decir, cuando se predica, se expone la palabra, y cuando la congregación canta, canta también la palabra, ¿sí? Por eso es que ya no eh, hemos dejado fuera muchas canciones que pueden ser muy emotivas, ¿sí?, que pueden despertar muchos sentimientos en nosotros, pero que no pasan el filtro de la escritura. Son canciones muy sentimentales, emocionalistas, pero que no pasan el filtro de la escritura. Y esto en este aspecto José lo sabe, yo soy de repente muy quisquilloso con eso, y nos preocupamos, y él también se fija en eso, y después veo yo la canción, y la sometemos a un filtro, y ese filtro se va afinando, porque lo que tenemos que hacer nosotros, tanto cuando predicamos como cuando cantamos, es transmitir la palabra del Señor, hermano. Y eso es muy importante. Bueno, ahí no vamos a leer el texto para no demorar tanto, pero Colosenses 3:16 nos habla de eso. Bueno, y respecto del bautismo y la cena del Señor, son representaciones visibles del Evangelio, ¿no? En la cena del Señor que hacemos, recordamos, ¿cierto?, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En tanto, en el bautismo que hacemos, es una expresión pública de nuestra fe en Cristo, donde nos unimos a Él en este símbolo, tanto en su muerte, al descender a las aguas, como en su resurrección al ascender. Es muy lindo esto del bautismo, hermano. Y a veces también, producto de la falta de estudio de la Escritura, no le damos el énfasis que tenemos. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo los últimos bautismos los encontré maravillosos, los últimos bautismos que celebramos como congregación. También tuvimos muy buen tiempo ahí con el Señor, y yo también me emocioné mucho en ese bautismo. Así que fue un muy buen tiempo, y bueno, esperamos se repitan también. Amén. Un cuarto elemento, ya estamos terminando, no se me canse, tengan un poquito de paciencia, estamos por terminar. Hemos dicho que la iglesia es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente el día domingo, que son exhortados por la palabra y celebran las ordenanzas del Señor. Y el último punto es que son bajo la guía de líderes debidamente constituidos. ¿Ok? Un liderazgo debidamente constituido. Aquí el texto que quiero destacar, no sé si lo tiene José, es Tito 1:5. 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaros ancianos en cada ciudad como te mandé. La Escritura, hermano, el Nuevo Testamento, utiliza la palabra ancianos, obispos y pastores de forma indistinta para referirse a la misma función, que es básicamente lo que nosotros conocemos como pastor. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo respecto de Creta? ¿Y cuál era una de las cosas principales que Tito tenía que hacer? Establecer ancianos. Y en el libro de Hechos sucede más o menos lo mismo, ¿sí? La importancia de establecer ancianos. Y obviamente esto también tiene requisitos bíblicos, los hemos visto en otros estudios prácticamente al inicio. Yo hablé harto
cuando empezamos en un mayor énfasis en la escritura, yo hablé bastante de Primera a los Corintios, pero, perdón, Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito también capítulo 1, donde habla de las características del pastor. Creo que hay una versión equivocada del pastorado respecto de que el pastor debe ser necesariamente un hombre muy carismático, un muy buen comunicador, y ya está, y ya está. Y con algún testimonio que le pueda avalar, digamos. Pero es mucho más que eso, a la luz de la Escritura. Y bueno, ahí dice debidamente constituido. También hay cierta formalidad allí. Y bueno, a veces esto es una apreciación personal, pero yo he visto que hay una especie de examen que se hace muchas veces a los pastores. Como yo cuando lo veo, es como cuando yo fui a dar mi examen de grado para titularme de veterinario. Entonces se reúnen y hacen una serie de preguntas. Obviamente el pastor tiene que ser un hombre que sabe de la escritura. No puede ser un neófito, dice el apóstol Pablo, de manera que no se envanezca. Pero en ese nivel académico, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo en igualarlo como algo universitario. Obviamente, esto es una apreciación y un paréntesis personal, hermano. Eh, Tal vez tiene que ver también con mi propia experiencia. ¿Sí? Tal vez me veo reflejado y un poco impulsado por mi propia experiencia, pero tampoco encuentro tanto de ese examen tan formal, sabiendo que el pastor no puede ser un neófito. O sea, como que quiero estar en un punto medio. No quiero ser tan extremista en ese sentido. Am, es la voluntad, ¿cierto?, del Señor que las iglesias locales funcionen como un cuerpo bajo la guía y la dirección de un grupo de líderes dotados por él para esa labor. Es algo que yo también les he dicho en otras oportunidades. Las iglesias que nos retrata el Nuevo Testamento son iglesias y el término de pastores siempre se utiliza en plural, ¿sí? Difícilmente se habla de un pastor. Creo que se habla de un pastor cuando se habla de Jesucristo. El resto, aquellos que estamos ejerciendo la labor, se habla más bien en plural por razones, bueno, por razones obvias muchas veces. Sabemos que el poder corrompe y de allí, ¿cierto?, la necesidad de que idealmente existan siempre más de un pastor. Nuestra realidad local hoy día lo impide por una serie de, de, de cuestiones, ¿cierto? Pero no es que no lo queramos hacer. Si en un punto el Señor lo permite, lo haremos. Y yo creo que sí, lo que va a suceder muy pronto, también se lo anuncio, es que vamos a empezar a nombrar oficialmente, porque creo que ya hay, es cosa de mirar la iglesia, ya hay gente que ejerce la tarea de diáconos. Pero eso muy pronto, yo creo que sí, antes que termine este año, es increíble cómo ha pasado este año, ya estamos en agosto, vamos a oficializarlo. Vamos a oficializar el nombramiento de diáconos, de manera que también con ellos yo pueda tener tal vez reuniones e ir, también ellos me ayuden también a ir direccionando el trabajo de la iglesia y sea mucho más llevadero y tenga también muchos mejores resultados. ¿Ok? Eso en particular para nosotros como iglesia. En conclusión, y ahora sí termino, ser miembro de una iglesia es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Al venir a formar parte de una iglesia local, estamos asumiendo el compromiso de cuidarnos los unos a los otros. Estamos asumiendo también asistir fielmente a las reuniones de adoración del día del Señor o el día domingo. Y estamos asumiendo el compromiso de someternos a las autoridades debidamente señaladas por Cristo como líderes de la iglesia. Unas preguntas para finalizar. ¿Hay algunas cosas que debes corregir en tu vida para poder beneficiarte más ampliamente de la membresía de tu iglesia local? ¿O para beneficiar a otros que también pertenecen a tu iglesia? Probablemente sí, ¿cierto? Estamos en esta dirección, pero somos conscientes como iglesia que aún nos faltan muchas cosas. Por lo tanto, no tenemos que desanimarnos, pero tampoco tenemos que quedar inactivos, sino que tenemos que pedirle al Señor nos ayude a caminar en dicha dirección. Si somos verdaderos creyentes y aún no somos parte, perdón, me corrijo, y no somos aún miembros, debemos anhelarlo, iglesia. Debemos anhelarlo.
Y es por eso también es importante que nosotros mismos vayamos entendiendo esto. No solo vamos a ser asistentes a esta iglesia, sino que el Señor mediante llegaremos a ser miembros de esta iglesia. Y ese ser miembro te, te pone en un escenario de vínculo, de vínculo. No es solamente ir el domingo, cantar, escuchar la prédica e irte para tu casa. Eso lo puede hacer virtualmente. Pero iglesia al modo bíblico no lo podemos hacer virtualmente. Necesitamos estar conectados, necesitamos estar vinculados, necesitamos estar sometiéndonos los unos a los otros, necesitamos asistir a un lugar, ser parte, ser miembros. Así que, hermano, honestamente, cuando leí este capítulo y lo preparé, me alegré. Pienso que vamos en la dirección correcta. Pienso que vamos en la dirección correcta. Y si bien aún nos faltan muchos ámbitos en los cuales debemos madurar y crecer como iglesia, eh, el Señor ha querido guiarnos en este tiempo en la dirección correcta. eh, y la iglesia, por la propia obra del Señor, ha ido haciendo esto. Muchas de estas cosas las hemos estado viviendo. Em, lo que debiese pasar es que todos quienes apuntamos y anhelamos ser miembros, debiésemos hacerlo. La iglesia no se mueve en base a preferencias personales. Yo puedo escoger a mis amigos, pero en la iglesia se da otra realidad, hermano. Se da la realidad de que estamos unidos a través de Cristo. Y eso es mucho más fuerte, más potente. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a poder poner esto por práctica y tal vez desde aquí a un tiempo más ya podamos dar nuestros primeros pasos como iglesia, reconociendo a quienes han entendido esto y se quieren someter y ser ya parte de una membresía oficial en la iglesia. Espero que sean todos, hermano, honestamente. Espero que sean todos. Pero eso involucra un compromiso real, que nos va a hacer responsables, que nos va a exigir, pero también vamos a ser altamente beneficiados. Con esto termino. ¿Cómo nos vamos a ser beneficiados eh, si le hacemos caso al Señor? O sea, obedecer al Señor nunca trae perjuicio. Y no es que le esté diciendo que, eh, como esté afirmando cosas del Evangelio de la prosperidad o casos así, no. Aún en el peor de los escenarios, obedecer al Señor nunca te va a traer perjuicio, hermano. Y ahora hablando como iglesia, obedecer al Señor no nos va a traer perjuicio. Cuando cada uno ejerce el don que Dios le ha dado, somos todos beneficiados. Somos todos beneficiados. Así que bueno. Bien, no hablo más, hermano. Hablé harto. Hablé más que los domingos. Pero bueno, damos gracias al Señor por este tiempo y damos gracias al Señor también por la buena asistencia que hay esta noche.